él se quiere ocupar de algo que me parece central, muy interesante, que tiene que ver con los funcionarios, ¿no? Eh, versus ética y moral, algo que es realmente es interesantísimo cuando uno aborda esta cuestión, sobre todo porque nos parece ya a esta altura, ¿no? Cuando han pasado un sinnúmero de cosas en el país, donde van cambiando los actores, ¿por qué no? Y donde se va produciendo que aquellos que tienen una expectativa y dicen, bueno, con este cambio de funcionario vamos a tener seguramente otro destino, otro futuro, otra realidad. Y a veces nada de eso ocurre. Y siempre, y esto tiene que ver el funcionario de más alto nivel, que puede ser el presidente, hasta el funcionario raso, que es un agente público, que también tiene su misión y también tiene su responsabilidad. No hay que minimizarlo a esto, ni maximizar uno ni minimizar otro. Sí, creo que esto tiene seguramente para Henry Peralta, nuestro entrevistado de siempre en estos temas, nos va a ayudar siempre a entender. Buen día, doctor. ¿Qué tal, Carlos? Y buen día a toda la audiencia. Bueno, me gustó el tema funcionario, doctor, y me parece que usted tiene la palabra. Bueno, sintéticamente, para no aburrir a la audiencia, porque es un tema bastante denso para ser abordado en 15 minutos que me toca hablar, he reducido a máxima expresión la funcionalidad de la palabra funcionario y de las acepciones a la palabra funcionario, cómo ha ido evolucionando a través del tiempo. Y tenemos sus orígenes en el idioma francés, donde en un comienzo se le daba la voz de función, referida al campo de estudio de la función pública, que a quien ejerce un empleo o oficio público con un contenido, un objeto general predeterminado, servicio del cumplimiento. Esto es en la corte francesa. Luis XIV quiso darle a la función del funcionario la categoría de función en función a que debería hacer funcionar la cosa pública, pero como un verbo. Es decir, debía andar la cosa pública porque estaba en un serio problema político, enfrentando guerras, enfrentando gastos que no podía afrontar. Entonces le dio la categoría de verbo a la acción, de que tenía que desarrollar determinadas personas, determinadas actitudes. Con el florecimiento de los gastos públicos, siglo después, hemos hablado de Maquiavelo, que hace una introducción del mejoramiento de la función de la cosa pública. Quien ejercía el mando debería tener por ciertas conductas. Por supuesto, estamos hablando de la monarquía. Algunos todavía piensan que seguimos viviendo en la monarquía. Y Maquiavelo introduce dentro de la función pública, ya en la concepción italiana de la función pública, la función de que el gobernante tenía que ser amoral. No es inmoral o moral, sino amoral, para que los escasos recursos sean distribuidos equitativamente. Por supuesto, siempre perduraba hasta ese siglo la idea de que quien ejercía la función pública eran las mejores personas seleccionadas por quien ejercía el poder. Luego se relajó la función del funcionario público por una actitud surge la palabra népota y después déspota,
inclusive dentro de quienes ejercían el poder de control de la moralidad. Dentro de la misma iglesia, los obispos, hubieron denuncias que todavía se reflejan en la división de la iglesia, donde elegían como obispos a sus sobrinos, sin haber tenido ningún conocimiento de lo que era la doctrina cristiana. Y acá entra a jugar otra palabra, doctrina. Entonces ya tenemos funcionario como verbo, funcionario como sustantivo, y la introducción de la palabra moral, amoral, de que introducen la misma iglesia, ejercía la función de cumplir la determinación de los códigos morales. La destrucción de esto se produce porque, a conveniencia de determinadas personas, cuando ocurre el siglo XIX, en filosofía pasamos del análisis individual al análisis especulativo del existencialismo. Con Albert Camus pueden analizar y releer la fábula de Sísifo, y con eso es tema de todo una charla aparte. El cambio filosófico del individualismo hacia esta otra filosofía interrumpe y cambia todo lo que es la conceptualización del verbo funcionario, del sustantivo funcionario, y de lo que es los conceptos morales o inmorales. Acá comienza en este siglo XVIII, XIX todo el código teodosiano y el justiniano, que muchos se apartan de la carencia de la terminología abstracta y general en el ámbito del derecho público romano, que no es óbice para que llevemos a cabo un examen de algunos términos o expresiones como son el officium, el honor, el numbus, la dignitas, empleados en la Cancillería Imperial, que corresponden a líneas de vocablo de cargo público, del oficio y la competencia. No quiero adentrarme en el análisis de cada uno porque se ha escrito infinidad de libros sobre cada tema. Claro. El problema que tenemos en la actualidad es que quienes ejercen el cargo público se quedaron prendidos, porque es imposible estudiar y leer todo y entenderlo todo cómo va evolucionando si no nos adentramos doctrinalmente en una filosofía determinada y asumimos esa filosofía determinada como que es la única que tiene valor o la única que tiene validez. Ya en el siglo XX la corporativización de las doctrinas llevan a personificar la doctrina no como un sustantivo, sino como un verbo en acción. ¿Qué significa esto? Personificamos a una persona como la que es la dueña de la verdad y la que debemos seguir, y dejamos de privilegiar un dogma primario que teníamos en la religión. ¿Qué nos deja la religión? Que nos dejó 19 años, tuvimos de religión, donde se priorizaba el individualismo, donde el hombre era lo más importante. Entonces debía respetar al hombre como un Dios mismo. No había una cuestión ni doctrinal ni teológica, sino un deber que no se correspondía al entendimiento. No se cuestionaba porque era un misterio de fe. Se cree en Dios porque existe Dios, porque se cree en Dios. No existe una forma de explicarlo filosóficamente, y eso que Santo Tomás escribió infinidad de libros, pero cuando uno los empieza a leer existen contradicciones. Pero a lo que apunto yo es que el error que cometemos, he escuchado definiciones de las conductas de algunas personas de poder sobre si eran éticas o legales. Y fíjese, relea los diarios y se va a encontrar con que ninguna habla sobre la moralidad,
del acto, porque justamente se ha dejado de pensar sobre si realmente es conveniente hablar de moral, porque se ha perdido la línea moral al perderse el sentido de la moralidad en la educación. Con la escuela laica se eliminó todo lo que era moral y se desvirtuó el concepto de todos los conceptos existentes. Entonces, primero, ¿quién es? El partido, y después los hombres. Por ejemplo, en algunos partidos, y en otros conceptualizan primero el Estado, después el partido y después el hombre. Y van desmitificando y mitificando la esencia funcional de la función que debe cumplir quien ejerce el control de mando como funcionario y a quien delega las funciones, en quienes delega las funciones. Y si es normal delegarlo o como lo hacían en el siglo XVI los obispos, los cardenales, que eran los parientes, los sobrinos, o actualmente quien ejerce una función superior en los hijos, sin que estén capacitados siquiera para el cargo. Entonces se encuentra no un cuestionamiento ni ético ni ilegal, porque no hemos encargado de que en nuestra literatura eliminar el concepto moral de la función del funcionario. Entonces es cuestionable todo lo que han dicho sobre los actos de determinadas personas, sobre el comportamiento, la elección de sus funcionarios, porque no es ni ético el análisis del comportamiento, ni tampoco legal, porque no se le atribuye ninguna ilegalidad al hecho, y porque no hemos encargado a través de el cambio filosófico de desmitificar la importancia del individuo en su faz de favorecer al prójimo. Hubo toda una evolución o involución, tal vez depende de quién la interprete, y corrientes filosóficas por un lado y corrientes filosóficas para otro. Dentro de esto, de entender que debemos pensar de que el hombre es lo principal y lo tenemos que ver a Dios reflejado en cada persona. Y si volviéramos a esas raíces primarias, olvidaríamos ser déspota o ser néspota, y se terminaría el autoritarismo. Pero desgraciadamente tenemos estas conductas doctrinales que han evolucionado, desgraciadamente, sin considerar la evolución filosófica o etimológica de las palabras para sacar lo mejor de cada persona, sino para volver al origen de la humanidad. El origen de la humanidad es la existencia del hedonismo perfecto. Nadie quería trabajar y todos querían sacar provecho de los que trabajaban. Y la mejor forma de asegurarse de eso es tener súbditos que respeten a ultranza lo que diga el dueño o el patriarca, que ejercía la función de funcionario. ¿Me explico, Carlos? Claro que sí. ¿Llego a ser entendible? Absolutamente. Creo que a partir de este razonamiento es que se abre muchas perspectivas y la gente va entendiendo esto que marcabas a fuego con respecto a lo moral y lo inmoral, es decir, lo amoral. Es decir, yo creo que básicamente cuando entramos en este escenario empezamos a interesarnos un poquito más sobre las cosas que día a día o minuto a minuto desarrollamos. Y este es el aprendizaje en serio que hay que tener y no salirnos por la tangente diciendo cualquier barbaridad, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero el problema es básicamente educativo. Claro. Volvemos siempre al origen de todas las cosas. Hemos tenido
hasta hace 40 años un sistema enciclopédico, que le sumamos un sistema mercantilista, donde se destruyó la función esencial que tenía que tener la educación. Entonces tenemos grandes e ilustres personajes en la justicia, en el ejecutivo y en el legislativo, que ni siquiera han pasado por la lectura mínima que deberían de tener en forma obligada para conocer la importancia del lugar que tienen y la cartelización de la función que tienen, que venden su voto por un abanelco. Y lo vemos en distintos actos y a diario en el cambio de comportamiento que tienen determinadas personas que deberían si hubieran actuado con moralidad, tendrían otro comportamiento para con sus pares. Pero yo no quiero individualizar ni atacar a determinadas personas que son de público conocimiento. Seguro. Sino solamente quiero refrescar que el problema que tenemos se va a ir agravando en la medida que esto siga creciendo, en que el problema es la educación. Mientras la educación no se dedique a que los chicos aprendan lógica, la rápida adaptación a los cambios, la utilización de para qué estudia química o para qué sirve la química, la física, la matemática. Claro. Pierden la visión de conjunto sobre el fin de las cosas y no le sacan provecho, y por ende tenemos una altísima desocupación, tenemos un altísimo nivel de chicos que no entienden, y la discusión sobre los funcionarios que quieren imponer una verdad a personas que no han tenido educación. Te doy un ejemplo estúpido, por ejemplo. No puede ser que manejemos las cooperativas como hace 60, 80 años atrás, que tengan 9 libros, que tengan que pasar horas trabajando en los libros, en la confección de los libros, cuando las cooperativas se formaron para que un grupo de personas trabaje en forma independiente para el sostenimiento particular e individual. El Estado tendría ya que haber sacado una normativa que, como la MED en la justicia, le permita a los cooperativistas con un solo botón hacer y resolver los problemas que le exige la jurisprudencia, la legalidad de los actos de las cooperativas, por ejemplo, te digo. Si el avance que se ha logrado en la justicia con la MED, a imponerla en el sistema educativo y en el sistema de los funcionarios públicos que llevan, por ejemplo, cooperativas o las asociaciones civiles. No puede ser que a un presidente se le exige de una asociación civil, pongamos un club, y lo pongo de ejemplo a un referente que realmente es digno de mencionar, y lo voy a mencionar. Que él se enoje conmigo, lo voy a mencionar. Jordi Montaña, un cargo que tiene en el Club San Martín de Rodeo. El hombre trabaja mediodía en el hospital y el otro mediodía lo dedica a recolectar chicos de la calle y los lleva al club para sacarlos de la droga. Es trabajo social que nadie se lo reconoce, nadie se lo paga, ni nadie se lo menciona, ni en ninguna radio. Es totalmente es perseguido por lo que hace por la sociedad, y una persona dedicada a sacar a los chicos de la calle cuando no es su función social, ni siquiera se le paga por eso, porque a los que se les paga por eso no lo hacen. ¿Has escuchado a vos últimamente que hayan encontrado droga en iglesia? Bueno, así como escuchar no, pero sé que... No, has escuchado nada. No, Carlos, no, pues me refiero... nada. No, si tenés,
Si y vos sos una de las personas que estás hablando no solamente por lo que sabes, sino por lo que haces. Y recorres toda esa zona y tenés in situ con este testimonio que estás diciendo. Me da sinceramente bronca que quienes tienen la función de, por ejemplo, ya llegamos al final del tema de lo que es el funcionario, la ética y la moral. Y si hay gente tal vez ignorante en estos temas, pero actúa con una conciencia moral que los destaca de los demás, porque tomar como un trabajo propio, sacar a los chicos de la calle para que no se droguen, y a los que se drogan, sacarlos de la droga, para llevarlos a un club y hacerlos jugar todo el día y que gasten las energías y darle una merienda. Realmente no es el único caso en San Juan que he visto. Por eso lo nombro con nombre y apellido, que tal vez algún día me escuche, pero que sepa que tiene un reconocimiento social por parte mía, por lo menos. Y no persigue ningún cargo político este hombre, ni siquiera ser presidente del club. Claro. Totalmente. Tiene una función propia, moral, ética, de desarrollar una acción en función del prójimo, que la hemos olvidado. Y es a eso que desgraciadamente se aprende con educación, no se aprende en la casa. Y es lo que nos hemos olvidado, de educar a nuestros hijos conforme a conductas morales. Pero bueno, es lo que tenemos y vamos a la deriva, porque ya la viveza criolla cunde y el que es más vivo coloca a los mejores, los hijos en los mejores cargos y trata de salvarse y de salvar a la prole por 30 años más. Y eso no lo vamos a cambiar, porque desgraciadamente está dentro de la ley. Y por eso no es ilegal las designaciones que fueron hechas, ni es falta de ética, porque tampoco se ha modificado una ley que impida formalmente estos actos. Entonces queda dentro de la línea de la moralidad, y es lo que justamente a nadie de los que entrevistados y de los que han hablado sobre el tema lo han tocado. Pero para llegar a este punto debemos recorrer toda la literatura y convencernos de qué es lo mejor para la administración del Estado. Y las consecuencias ya las hemos padecido, ya las hemos tenido. Irigoyen, para solucionar un problema de la semana trágica, ¿qué es lo que hizo? Designó 30.000 personas. Perón, para resolver el problema de la gran desocupación producto de la gran inmigración, designó 1 millón de personas y acá y sigue solucionando problemas. En vez de buscar una solución al prójimo, debemos de dejar el individualismo, que el individualismo es de hace 500 años atrás. El análisis requiere que quienes tienen que tomar las decisiones hagan un mea culpa, tomen la conducta moral apropiada, revean sus acciones, porque no hay otra forma. Nadie los va a obligar a que cambien las acciones, y que las mejores personas lleven a cargo la función del verbo de funcionario. El verbo del funcionario es desarrollar la función de funcionario para la mejor calidad de vida de la ciudadanía, del pueblo. Pero bueno, estamos hablando en un futuro lejano. Claro, pero ponías, me está escribiendo acá un oyente, el tema de la Banerco, que es el mejor de los simbolismos que hay que dar en este análisis, pero necesariamente hay gente que se ocupa de la actualidad porque está viendo que la Banerco ha quedado como un acto de franca inmoralidad, pero actualmente, dice el oyente, pasan cosas tremendas en el cual
se compran votos. Ya se está investigando que de un partido a otro, a ver cómo vino la guita, quién se la dio. Hay un senador en Paraguay en circunstancias complicadísimas. Todas estas cosas las está diciendo la gente en función justamente del planteo que estás haciendo y que me parece no solamente oportuno, sino de absoluta actualidad, inclusive para la prosecución de muchas cosas que tienen que ver con la tesis que hoy has planteado, Henry. Sí, lamentablemente lo más importante que deberíamos replantear cambio en el sistema educativo, no solamente provincial sino nacional, y para que no volvamos a tener este tipo de problemas. Obvio. Que el principio hedónico del ser humano no solamente sea adquirir un cargo para sacarle provecho a ese cargo, sino que tengan la función moral de ser funcionarios para ayudar a que la cosa pública funcione como pública y no en el interés privado particular. Pero la moralidad se encargaron muchos en eliminarla del sistema educativo, desde Sarmiento hasta Perón, tratando de lograr ciertos beneficios propios. Pero lamentablemente no veo a nadie que tenga interés en que cambie este sistema educativo. Así que la droga va a cubrir todas esas necesidades, lamentablemente, y no hay quien se ocupe de exterminarla. Solamente tenemos personas que se autoimputan como que la autocontrolan, y no veo que ningún funcionario judicial haya tomado esas palabras para imputarle a un delito. ¿Cómo se llama el dirigente social de Iglesia que mencionaste? Rolando Montaña, Rolly Montaña. Bueno, pero la gente está fuerte pidiendo. abrazo que le mando de acá si me llega a escuchar, porque la verdad que es destacable el trabajo social que él hace y nadie se lo reconoce, todo lo contrario. Es una lástima la persecución que recibe por querer sacar a los chicos de la calle. Bueno, pero acá la gente está pidiendo escucharlo a Montaña, así que vamos a tratar nosotros de hacer la diligencia para hablar con él, y sin duda es un testimonio que vale para el resto de muchísimos departamentos que la está pasando muy mal y que no hay forma de salir de esta lógica perversa que hay con la droga. Así que, por favor, San Rafael 1885, como dijiste, ¿no? 1881 oeste, a una cuadra al sur de Casa de Gobierno. Tenemos la fundación y un equipo de profesionales para solucionar todos los problemas que tiene las personas. Gracias, Henry Peralta. Gracias a vos, Carlos, y a toda la audiencia. Bueno, 8 de la mañana, 32 minutos. Esto es La Careta Política por Radio Alas, quien te ve.